hacer para empezar el tema es hablar un poco sobre qué es la RCE y luego hablaremos sobre el valor agregado y lo vamos a hacer después con unos ejemplos prácticos de cómo hemos ido dando ese valor agregado desde la RCE. Te pediría por favor la próxima lámina. Bien, supongo que la mayor parte de los alumnos que están presentes están viendo la materia relacionada a RCE. Brian, no sé si en eso me confirmas. Y para hablarles de este Sí, repaso de conceptos. efectivamente tenemos estudiantes de la materia de gestión estratégica del ERC, pero como hemos hecho extensiva la invitación a otras materias o carreras de la facultad, entonces tenemos un público un tanto mixto. Excelente, mejor todavía. Entonces, estos son los 4 puntos que vamos a tocar. Una parte es cómo conocemos o qué es lo que conocemos sobre la RCE, qué hace la RCE y cuál es ese valor agregado que da la empresa. ¿Ya? Para lo cual, si me permites la siguiente lámina. Ahí un ratito, les voy a hablar de lo que es lo que se llama el círculo virtuoso de la RCE. Y ustedes van a identificar siempre estos símbolos que están muy relacionados a las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene que ver con lo que hacemos en la RCE y los temas en los que está relacionado. La responsabilidad social se enfoca a realizar trabajo de gobernanza en la organización, es decir, que está muy relacionada en cuanto a dar lineamientos de lo que se quiere y se pretende hacer. Por lo tanto, también la RCE va a desembocar en las prácticas laborales que la empresa vaya a tener en función a esa gobernanza que ha implementado. Si la organización tiene claro cuál es el lineamiento que quiere para sus buenas prácticas laborales, se van a empezar a ver en forma directa cuáles son esas actividades y las relaciones con sus empleados. También vamos a considerar el medio ambiente, porque ya sea el directorio o los gerentes o los dueños de la empresa, nos darán también ese lineamiento de cómo ellos quieren tratar y relacionarse con el medio ambiente del cual se proveen muchas veces de materia prima o muchas veces utilizan y dan servicios también relacionados al medio ambiente. Otro de los puntos que RCE toca son las prácticas justas de la operación. Y en el caso del sistema bancario, nosotros hablamos, por ejemplo, de competencia transparente, de igualdad de condiciones para el usuario en este caso. En cuanto a los asuntos de consumidores, que viene muy relacionado con las prácticas justas, vienen en este caso a ser temas de atención al cliente, temas de transparencia sobre los productos, sobre buena información, sobre el servicio, la atención y todo lo que está relacionado al producto que se le va a entregar. Si habláramos de empresas tradicionales de producción, estaríamos hablando también de que aquí vamos a tocar temas donde le vamos a dar información para que el consumidor sepa qué es lo que está en sí consumiendo. Si son productos alimenticios, vamos a ser transparentes con todo lo que tiene que ver en el contenido de la alimentación para saber si hay algo que le pueda dañar a la salud o no. En el caso de servicios o en el caso que atañe a donde nosotros trabajamos, que es la banca, los asuntos relacionados a los consumidores tienen que ver con los costos adicionales que muchas veces no se les explica en el momento de dar el crédito. Generalmente el cliente va, pregunta cuánto es la tasa de interés, pero más allá de eso el cliente no sabe a qué está ingresando, ¿no? Y aquí tiene que ver con temas de transparencia igualmente, donde se les indica los seguros, gastos adicionales, hacer avalúos, trámites y otros que tiene que cubrir el mismo cliente. En cuanto a la participación activa en la comunidad, toda institución, toda empresa tiene que velar por el hecho de que está localizada en una comunidad a la cual afecta y también de la cual se provee o a la cual provee los servicios. Y por lo tanto, la participación activa en la comunidad es muy importante. Si la comunidad no da, digamos, su visto bueno o nosotros no somos bien vistos en la comunidad, difícilmente la comunidad verá a la empresa como
una opción de compra o de entrega de servicios. Por eso que la responsabilidad social también se vuelve una parte del marketing que permite mostrar y dar la buena imagen hacia el público en general, aunque no sean necesariamente nuestros consumidores. Y por último, uno de los puntos trascendentales son los derechos humanos, que están ligados no solamente a los funcionarios, sino también a los consumidores y a la comunidad en general. La responsabilidad social en sí, en todos sus lineamientos, trata de temas generales como la no discriminación, la equidad de género, la abolición de la esclavitud, la prohibición de esclavitud o trabajo infantil, entre muchos otros, ¿no? Si continuamos con las diapositivas, por favor. Entonces, si llegamos a aplicar esos 7 puntos que hemos mencionado, la empresa va a empezar a tener básicamente otros 7 efectos. Uno de ellos es que va a promover la lealtad del personal. 2, vamos a minimizar la rotación del personal. Vamos a tener una creación de mejor ambiente de trabajo. Si además las prácticas justas, así como una buena conciencia ambiental, nos permite tener materia prima o procesos que son limpios, la idea es reducir costos operativos, ¿no? Por otra parte, el asunto a los consumidores, la transparencia, nos permite mejorar la imagen y la reputación de la institución, de la empresa. También mejoramos el desempeño financiero con todas estas actividades y fomentamos la sostenibilidad, lo cual hace que la empresa pueda ayudar a la comunidad en otros aspectos que no necesariamente están relacionados con su propia actividad. O sea, si yo soy productor de productos alimenticios, puedo ayudar con la salud o puedo ayudar con la educación en la comunidad donde estoy trabajando o de donde me estoy proveyendo. En el caso de las financieras, normalmente nos relacionamos con las comunidades y tratamos siempre de darles un apoyo en temas similares, como son la salud, la educación, asistencia técnica u otros que vienen relacionados o que son necesidades que vamos conociendo de estas comunidades o grupos de interés que ya los iremos llamando. Si me permites la siguiente diapositiva. Por lo tanto, para que ustedes vean cómo hacemos una implementación de la responsabilidad social, lo primero que debe hacer una persona que se encarga de la responsabilidad social es tener las declaraciones de intenciones bien mencionadas y de manera nuevamente claras. Donde primero en la misión y en la visión debe estar claramente especificado qué es lo que quiere lograr la empresa y cómo lo quiere lograr y hacia dónde quiere llegar con todo su trabajo, pero también integrando a la comunidad, al cliente y al funcionario, ¿no? Entonces, de ahí van a surgir las estrategias institucionales y por ende también las políticas de responsabilidad social, que normalmente se los ven escritos en planes estratégicos que nosotros en la banca hoy en día llamamos Plan Estratégico de Función Social y de Responsabilidad Social, relacionados a los públicos de interés. Alguien preguntaba algo parecía. Bueno, los públicos de interés, o lo que nosotros llamamos, están relacionados a los grupos de interés que están muy directamente relacionados con la institución. Normalmente los dividimos en 4 grandes grupos, son muchos más, por cierto, los grupos de interés, además del cliente interno, que son lo que llamamos funcionarios o empleados, el cliente externo, que son los consumidores, el medio ambiente y la comunidad, también son proveedores, son financiadores, son socios de la empresa, ¿no? Pero estos 4 grupos que ustedes ven son los que generalmente son los prioritarios. ¿Por qué? Porque de ellos depende mucho la actividad y el mantenimiento o la sostenibilidad de la institución. O sea, sin funcionarios, sin empleados, difícilmente se puede procesar, trabajar o entregar un producto o un servicio al cliente externo, que es el que dará vida porque compra y adquiere nuestros productos y servicios. Y evidentemente, el medio ambiente está relacionado porque nosotros afectamos con el quehacer. Muchas veces creen que los que hacen servicios, como la banca, no están relacionados al medio ambiente, pero sí lo estamos. Porque si la banca financia actividades
que están contaminando, pues estamos afectando al medio ambiente. Entonces, desde nuestros principios y la misión, si queremos proteger el planeta, si hemos declarado que queremos hacer estrategias de transparencia, de hacer productos limpios, vienen a relacionarse con el medio ambiente y serán vistos o desarrollados en productos que permitan a los clientes también mejorar sus procesos o dar buenas condiciones a sus empresas o a sus procesos productivos. Y por último, el otro grupo de interés, por supuesto, como mencionaba antes, es la comunidad. Porque si la comunidad acepta que nosotros estamos haciendo un buen trabajo, que estamos respondiendo a sus necesidades, no solamente financieras o no solamente con los productos, la comunidad acepta y también apoya la existencia y la permanencia de las actividades o de las empresas en el lugar donde se están desarrollando, que son la comunidad. Por lo tanto, en cada uno de para cada uno de estos grupos de interés, normalmente los que hacemos gestión de RSE hacemos proyectos. Lo primero que hacemos son proyectos para nuestro público interno, que en este caso lo trabajamos mucho con recursos humanos, porque ellos son los primeros gestores y administradores del talento humano. Aquí vienen proyectos que primero tratan de cumplir la norma. Muchas empresas algunas veces se olvidan, por ejemplo, de tener un comité mixto de seguridad ocupacional, que es muy importante. Una vez que logras esos puntos, es ver condiciones de sueldos, salarios, equidad, de tiempos de trabajo, equilibrio entre el trabajo y la familia, ¿no? Todos esos proyectos que van desembocando también en tiempos, en costos, en cantidad de personal, y todo eso se trabaja en conjunto. Otros proyectos tienen que ver con el cliente externo, dependiendo en la institución. Nosotros en el banco, y aquí les he puesto un ejemplo, hablamos de productos de asistencia técnica, porque ya tenemos los productos financieros. El cliente se acerca a la banca porque necesita un crédito, donde nosotros les damos condiciones que deben ser equitativas, leales, donde buscamos que el cliente sea el beneficiado realmente, pero adicionalmente a ese beneficio crediticio, le damos una asistencia muy particular en el Banco de Desarrollo, la asistencia técnica especializada, que tiene que ver con darle mejores condiciones o mejores capacitaciones en la producción que ya realiza. En muchos casos, entenderán que los productores son mucho más expertos porque están al día a día en su actividad. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos unos tips o a veces capacitaciones adicionales para abrir mercados, por ejemplo, ¿no? Les permitimos acceder a páginas de Facebook o nuevas metodologías de mercado digital, ¿no? Marketing digital, y todo lo que les permita y les provea mejores condiciones para sus propios negocios. En cuanto a medio ambiente, los proyectos empiezan por la medición de uso de recursos. Toda institución debe conocer primero el uso de 4 grandes o bases de recursos que son agua, electricidad, combustible y papel. Papel principalmente para instituciones de servicio como son las de la banca, ¿no? En otros tipos de empresa, los recursos pueden ser la misma materia prima u otros insumos que evidentemente los adquirimos del medio ambiente o del lugar donde estamos trabajando. Y en lo que respecta a la comunidad, generalmente se hacen proyectos de contribución social, que aquí tienes una variedad y el sistema financiero incluso nos ha dado ya lineamientos, donde básicamente podemos hacer proyectos netamente de contribución social benéfica, podemos hacer culturales o deportivas, podemos apoyar a gremios o podemos también tocar temas de salud u otros que comprendan a la comunidad. Bueno, y después de hacer todos los proyectos, hay que empezarlos a implementar. Y una vez que se implementan, debemos monitorearlos, hacerles un control. Y ese monitoreo se lo hace en base a los hitos que nos marcamos en los mismos proyectos para ver cuánto se ha avanzado, cuánto se ha logrado, cuánto de cambio hemos también gestionado o impactado en ese público de interés. Y eso se desemboca en informes de responsabilidad social. Y por último, se realiza una calificación. Esta calificación es como una auditoría que lo hace una empresa externa. Y ellos vienen y relevan toda la información en cada uno de estos aspectos para ver si estamos cumpliendo desde nuestras políticas, nuestros procesos, nuestros planes, nuestros proyectos
y también ellos intentan conocer el impacto que realmente estamos teniendo en los grupos de interés o en los públicos de interés que nos hemos marcado. Si me permites la siguiente lámina. Bueno, aquí les tengo unos ejemplos propios de la institución. Estas son propias de las que hemos trabajado en este último año. Por ejemplo, para nuestro cliente interno, nosotros hemos empezado a generar políticas que integran derechos humanos y a veces son pequeñas líneas. O sea, no es que tienes que poner toda la Constitución de Derechos Humanos o hacer referencia a todas las leyes, pero muchas veces basta con decir en tu política de que para el momento de contratación no tendrás discriminación por género, por ejemplo, o sea, ni por raza, ni por edad, ¿no? Son esos pequeños conceptos o esas pequeñas declaraciones que en una política son muy importantes porque te dan el lineamiento de cómo vas a trabajar y cómo vas a realizar también tu área de talento humano, las captaciones de personal, el trabajo con la gente, incluso para un ascenso, cuáles son realmente las capacidades que se miden, todo eso que es valorado y que la gente cuando lee y sabe que está en una institución que valoran los derechos humanos, que valoran la equidad, son valorados, ¿no? Y eso hace también, como decíamos en el círculo virtuoso, que las personas se sientan fidelizadas, que las personas se vuelvan leales a la institución. Otros temas que nosotros hemos hecho en políticas, es una precisamente medio ambiente, donde declaramos que la institución cuida primero en lo que es su consumo, o sea, en esos 4 aspectos que decíamos, agua, electricidad, combustible y papel, el banco, en nuestro caso, hace proyectos, hace campañas, constantemente les mandamos mailings de recordatorios, siempre para que estén cuidando, cerrando las fugas de agua, apagando la luz, porque todo eso ayuda a cuidar el medio ambiente. Otros aspectos que tomamos en medio ambiente son para el cliente externo, donde ya son otras áreas las que empiezan a gestionar. En este caso, para la otorgación de créditos, nuestra área de créditos tiene y posee normativa donde ha implementado conceptos de cuidado al medio ambiente con sus clientes, considerando buenas prácticas. Y ya pronto esperamos tener también productos que favorezcan aquellos proyectos que quieren mejorar las condiciones y obviamente cuidar el medio ambiente. Entre otras actividades, el voluntariado, el hecho de que las personas se sientan interesadas en hacer una actividad o ayudar en la comunidad a otro grupo es bien importante, pero toda institución no lo puede dejar abierto a que cada uno haga lo que quiera a nombre de la institución. Y por eso es que creamos normativas que permiten que el personal lo haga de una manera ordenada. En este caso, en nuestra institución, tanto la Jefatura de Responsabilidad Social como la de Talento Humano puede iniciar una campaña de voluntariado para que las personas favorezcan a una parte de la comunidad en particular, ya sea con donación de dinero, con donación de ropa, de alimentos, diferentes actividades según la época del año. Este año comprenderán que por la pandemia que hemos tenido y obviamente por la cuarentena, esas actividades, por ejemplo, se han disminuido un poco, pero no estamos lejos, espero, de salir de esta para poder colaborar de manera directa, ¿no? Es una función que se trabaja mucho con aliados. Esa es otra de las partes que debemos saber que la persona o el área que se encarga de responsabilidad social tiene que gestionar mucho las alianzas porque no se trabaja solo, se trabaja siempre en apoyo y coordinación con todos los que están a nuestro alrededor. Entre otras actividades que tenemos en la institución, por ejemplo, nosotros hacemos información sobre alimentos que beneficien la salud. Y dirán, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que a los funcionarios se les dé información sobre alimentos? Lo que pasa es que si ustedes ven las estadísticas que nos presentan la Caja de Salud bancaria, en este caso, todas las instituciones financieras tenemos problemas comunes. Uno son el sobrepeso, obesidad, problemas de diabetes y problemas oculares o visuales, ¿no? Entonces, las primeras actividades que llevamos es siempre cuidar la salud y la alimentación. Creemos que si nosotros
recordamos al personal cuidar su salud mediante una alimentación saludable, estaremos de alguna forma disminuyendo el impacto de lo que es la obesidad y la diabetes. Pero empezamos solamente con tips. Más adelante se hacen campañas, por ejemplo, de mediciones. Nosotros una vez al año solíamos hacer, normalmente en mayo, una medición de sangre y también peso, y también les dábamos vacunas, todo esto en coordinación con la caja. Actualmente no podemos hacerlo porque están en una prioridad sanitaria, ¿no? Pero esas son algunas de las actividades como ejemplo. Otros son los apoyos a las comunidades. Nosotros trabajamos mucho con acciones voluntarias para centros de acogida, para niños, para mujeres, que es donde normalmente se suman los funcionarios y permiten, bueno, estos centros nos permiten ir y hacer una actividad. Estas actividades también favorecen a la unión y la integración de las diferentes áreas que tiene la institución. Nos ha servido y creo que es una buena experiencia y ojalá podamos seguir replicando, trabajar de manera voluntaria por los demás, porque eso también te fortalece internamente. Ya para el cliente externo hemos hecho principalmente lineamientos para la atención de calidad, la transparencia y la calidez. Consideramos que toda institución y toda actividad, cuando tiene un trato de calidez con el cliente, también lo retiene o lo fideliza. Entonces, para nosotros es muy importante que los funcionarios aprendan a atender de manera cálida a los clientes. Luego, hacemos igualmente, como les había comentado, capacitaciones que les ayuden en sus actividades. Para esto, el banco tiene un área bastante grande y especializada, donde aquí RCE hace solamente apoyo y actividad, digamos, de impulso, porque tenemos el área que ya lo concreta. Sin embargo, en otras instituciones, cuando el área no es tan grande, estas actividades recaen en RCE y tienen mucha relación con educación financiera, pero principalmente la actividad es beneficiar al cliente en actividades o conocimientos que les ayuden en sus propias quehaceres. Y por último, en medio ambiente, nosotros, como les había dicho, hacemos principalmente medición de agua para el ahorro de la electricidad, del agua, del papel y el combustible. Y para nuestros clientes externos, pues hemos incorporado políticas para el cuidado, ¿no? Eso es lo que podría comentarles. Ahora sí, creo que dejamos abiertos los micrófonos a las personas que quieran hacer preguntas y en eso, Brian, usted tendrá el orden y la palabra para organizarnos. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniera Rocío. Muy esclarecedora su presentación. Le agradecemos muchísimo y bueno, a todos los participantes queremos pedirle que de manera ordenada puedan ir haciendo sus preguntas. Tengo ya en lista algunos estudiantes que son de la misma materia de RCE que quieren arrancar haciendo algunas consultas. Por favor, jóvenes, adelante. Y el resto, por favor, vayan levantando la manito si desean participar para que nos vamos organizando de esa manera. Gracias. Buenas noches, Julio César habla. Buenas noches, Julio César. Adelante, por favor. Tengo una pregunta. ¿Las microempresas actualmente en Bolivia deberían realizar RCE? Normativamente no están obligadas. Sí, el Ministerio de lo que es pequeña y mediana empresa ha constituido, no como obligatoriedad, pero sí como una buena práctica. Es más, hasta tienen un manual para la implementación de la responsabilidad social y se les indica que es conveniente, porque si te das cuenta,
a medida que tú vas implementando, vas mejorando tus condiciones como empresa, primero con tus funcionarios, con tus empleados, y luego también con tus clientes. O sea que si tú implementas bien la responsabilidad social, una microempresa, si lo hace, puede lograr muchos beneficios para sí misma. Perfecto, gracias. Aclarada la duda. Muy bien, gracias, Julio César. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Su pregunta, adelante. Disculpe, quería hacer una pregunta. Quisiera saber, digamos, si la RCE realmente es una necesidad o las empresas más que todo lo hacen por moda, digamos. Mira, la historia nos ha demostrado de que la responsabilidad social se ha vuelto trascendental e importante. Si tú ves y conoces un poco de la historia, comprenderías que hace muchos años atrás, la gente lo hacía al principio solamente por eso, por verse bien, ¿no? Porque el cliente sepa que eres bueno, de que no estás afectando sus conveniencias, de que les respondes a otras necesidades además del producto. Pero eso a medida que ha pasado el tiempo se ha vuelto en una conciencia y se ha vuelto de una forma que las empresas lo han asumido y les vuelve sostenibles. Si tú lo consideras una moda o la empresa donde trabajas lo considera una moda, solamente estaría utilizando la RSE como hace tiempo para mostrarse de una manera buena ante el público. Sin embargo, si realmente lo hacen de conciencia, podrían tener esos beneficios que hemos hablado, ¿no? En el círculo virtuoso. Podrían tener realmente a su personal muy, muy leales a ellos. O sea, tendrías personas que no se irían porque estarían convencidos de que tú eres una empresa que quiere hacer lo correcto y de la manera correcta, aunque no le pagues mucho, pero estarían convencidos. Eso te disminuiría, por ejemplo, la rotación de personal, lo cual te implica una reducción de costos, porque cuanto más rota tu personal, más costo tienes en el tiempo de capacitación, por ejemplo. Si tú haces una buena gestión medioambiental de tus insumos, estás reduciendo costos por otra parte. O sea, te estás volviendo realmente una empresa con mayor utilidad, con mayor sostenibilidad. Entonces, la RC bien aplicada realmente puede hacer que la empresa sea sostenible y que no sea solo una moda, sino que sea algo fundamental. Pero esto depende mucho de las personas que están encabezando y liderando. Porque si el dueño de la empresa, si los gerentes o los directores no lo tienen en conciencia, todas estas actividades son muy duras y es una pelea constante contra personas que no están convencidas. Entonces, más allá de una moda, tiene que ser algo que esté, digamos, incrustado en mente y corazón de las personas que dirigen la empresa. Muy bien, gracias. Johnny Muchas Pilco, gracias. desea hacer una consulta también. Adelante, Johnny. Sí, buenas noches. Dentro de la responsabilidad social como herramienta de marketing, eh, quisiera saber qué empresas en Bolivia están considerando la responsabilidad social como lo hacen otros países. Creo que Bolivia solamente tiene la CAINCO, la que da solamente 3 o 4 sellos, donde solamente unas cuantas empresas tienen estos sellos de reconocimiento. Buena pregunta, Johnny. Mira, en realidad hay empresas que son ya muy conocidas por su responsabilidad social. De hecho, ustedes deben conocer lo que hacía Soboce, lo que hace Coca-Cola, la Cervecería Nacional, entre otras, ¿no? Que evidentemente tienen y gestionan con mucho dinero para hacer actividades entre filantrópicas, entre realmente medioambientales y otro tipo de acciones. Sin embargo, el tener sellos o calificaciones depende mucho del rubro. En el rubro financiero, en el que yo trabajo, en la banca, por ejemplo, es una obligación hacer una auditoría que se refleja en una calificación.
La calificación te va a indicar cuán bien estás aplicando la responsabilidad social, pero la responsabilidad social no es obligatoria, es siempre voluntaria. Incluso en la ISO 26000, te dan pautas para implementar la responsabilidad social. No te la califican, no te la certifican como otras ISOs, por ejemplo, ¿no? Lo cual hace que las empresas la adopten, evidentemente, si quieren, y la vuelven una herramienta de marketing en estos aspectos que les conviene y quieren resaltar. Por ejemplo, si tú quieres resaltar que tu producto es amigable con el medio ambiente o es ecológico, pues resaltas esa parte y obviamente en tus procesos implementarás procesos que cuiden el agua, que no ensucien, que no contaminen, ¿verdad? Pero puede ser que no estés contaminando ríos o fuentes de agua, pero que trates mal a tus empleados, que les estés pagando lo mínimo o explotando con horarios de trabajo que no son pagados, por ejemplo, ¿no? Eso no es una RC de verdad. Entonces, como herramienta de marketing, es fundamental para muchos tener las cosas demostrables, porque una calificadora o una certificadora, porque la CAINCO también no es certificación, ellos califican. Ellos te pueden decir que tú como empresa has logrado esta calificación, este nivel, pero no te califican un solo ámbito, te califican por lo menos 4 ámbitos o 4 dimensiones, ¿no? Una es la organizacional, la otra es la social, la ambiental y, si estoy bien, lo económico, ¿no? Entonces, si en los 4 aspectos estás bien, tu calificación es buena. Entonces, cualquier calificación no se logra siendo bueno solo en una parte, tienes que ser bueno en todas. No sé si responde tu pregunta o quieres que profundicemos algo más. Sí, lo que pasa que yo entendí esa parte, pero no entiendo por qué en Bolivia no hay una ente calificadora para una responsabilidad social. O sea, sí entiendo eso de los ISO y todo eso, sí, pero en sí en Bolivia no existe una ente calificadora para hacer RC a comparación de otros países. Sí, actualmente Se llama CEDES. el país todavía no ha implementado una regulación normativa para las empresas en general. Como te decía, el único rubro que está obligado y que debe certificarse es la parte financiera. El por qué Muy bien. depende mucho de los lineamientos estructurales de gobierno, ¿no? Muy bien, la licenciada Eliana Rioja pide la palabra. Licenciada, por favor. Buenas noches. Primeramente agradecerle a la licenciada por transmitir estos conocimientos a los estudiantes. Tengo una pregunta. ¿De qué manera las empresas que están cumpliendo con la responsabilidad social pueden lograr la sostenibilidad de los proyectos que están implementando en las comunidades? Porque a veces no es solamente ir a entregar, no sé, una posta, una canchita o algo que haga falta en la comunidad, ¿no? Que hay que lograr también cierto empoderamiento de la gente para que se pueda dar la sostenibilidad. Entonces, esa es mi pregunta. ¿De qué manera logran la sostenibilidad de estos proyectos? Excelente, Eliana. Has tocado un tema que es importante que diferenciemos de la responsabilidad social. O sea, muchas personas creen que entregar cosas, como tú dices, que le llamamos filantropía y responsabilidad social. Es una parte. No significa que hacer filantropía está mal. No, muchas veces se necesita hacer filantropía con ciertos sectores de la comunidad. Pero si quieres volverlo sostenible, lo que tienes que hacer es, como dice ese refrán, ¿no? En vez de darle el pescado, enseñarles a pescar. Entonces, una sostenibilidad para las comunidades, para nuestro cliente e incluso para nuestro personal, es hacer capacitaciones. Es enseñarles a cómo mejorar lo que están haciendo y que sea permanente, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, el educar en temas ambientales o en temas de salud no es ir y darles la receta de, estás mal y tienes que tomar esto, ¿no? Es enseñarles cómo cuidarse desde antes, o sea, ser preventivos en este caso, ¿no? Ya la parte de cuidado de salud para un enfermo lo dará precisamente un médico o el área que corresponda, pero nosotros, para ser sostenible, hacemos prevención desde la capacitación.
Gracias. Muy bien. Jamil Aguilar tiene una pregunta también. Jamil. Buenas noches, ¿cómo están? Yamil Aguilar de la materia de publicidad y propaganda. Sí, como estamos viendo, el objetivo de la RSE es contribuir, pues, ¿no? Tanto a la sociedad, a la comunidad como al medio ambiente. Y hablando del tema de la banca, he visto, ¿no?, que varias de las entidades financieras ya digitalizan sus documentos a la hora de gestionar operaciones crediticias. Sin embargo, se sigue, ¿no? Indican que es digital, pero aún al cliente le siguen pidiendo papeles. O sea, hay bastante acumulación de papel, un uso excesivo, se podría decir. ¿De qué manera se puede mitigar ese desperdicio de papel, uno? Y otra pregunta también que tenía es en el caso como, por ejemplo, yo tengo un proyecto de una ONG para ayudar a niños que nacen o por X motivo están dentro de la cárcel y que sus derechos no se vulneren. Entonces, una entidad financiera me puede patrocinar con ese proyecto, digamos, por ejemplo, o tiene que ser netamente abocado a la educación financiera, a su rubro. Bien, Yamil, vamos respondiendo por partes. La primera, en cuanto a mitigar el desperdicio de papel, realmente es para todas las instituciones financieras nuestro hito, digamos, ¿no? Estamos en ese proceso. Realmente se nos ha complicado porque si bien digitalizamos, la ASFI, nuestro ente regulador, te pide que tengas una carpeta en físico donde estén los documentos y las firmas. Entonces, eso ha hecho que haya la controversia de, me pides una cosa, pero al final tengo que imprimirla, igual tengo que firmar y igual nosotros en los bancos, en nuestras agencias, tenemos archivos inmensos donde están llenos de papel. Estamos en un proceso. Hay que entender que todo va paso a paso. Si bien el ente regulador ha permitido que todas las instituciones financieras tengamos responsabilidad social, también tiene que llegar un momento en que ellos mismos entiendan que hacer esa responsabilidad social es la disminución de papel y aceptar la digitalización, el riesgo que contiene eso. Y las instituciones, por otra parte, tienen que saber disminuir o mitigar ese riesgo de tener digitalizado su material o su información, ¿no? Es un proceso un poco largo para algunos, otros ya están más encaminados, más avanzados, pero yo creo, Yamil, que de a poco se va a lograr. También porque la tecnología hoy en día está avanzando muchísimo. Sin ir lejos, la AGETIC, que ustedes saben que es la empresa estatal que ve justamente tecnologías, ha empezado a implementar lo que es la firma digital. Si empezamos a casi todos los bancos a tener el servicio de la firma digital, por supuesto tú puedes hacer solicitudes de crédito en línea y ya no vas a necesitar mandar papeles ni que ellos tengan que imprimir los papeles allá, ¿no? Y de esa forma iremos avanzando. Falta mucho. Bolivia todavía, en comparación a otros países, estamos, digamos que un poquito más que en pañales, pero se ha avanzado. No podemos decir que lo hemos dejado como país. Se está dando pasos un poco lentos en algunos aspectos y en otros acelerando en lo que se puede. Y estas circunstancias como la cuarentena han permitido que los temas tecnológicos avancen y aceleren ritmo para muchas instituciones financieras, ¿no? Porque de otra manera tampoco ellos podrían seguir dando los créditos o haciendo sus actividades. Entonces, toda cosa no es tan mala, siempre trae algo bueno. Y en este caso, pues disminuir el consumo y el uso de papel, pues para nosotros es un buen aspecto. En cuanto a tu segunda pregunta, para los niños que están en cárcel, evidentemente no solo las ONGs requieren este patrocinio, pero sí los bancos pueden hacerlo. Yamil, todo depende de qué institución financiera vaya a ser, digamos, tu aliada. Cuando nosotros hacemos un proyecto en el banco, lo primero que hacemos es definir a quiénes queremos llegar o con quiénes o qué parte de la comunidad queremos ayudar. Y muchas veces nos encerramos en que sean las familias de los clientes
o la comunidad donde evidentemente no tienen muchas necesidades tan fuertes como los niños de la cárcel. Pero si tú quieres acceder a que un banco te colabore y te patrocine, hay que tocar puertas, hay que ir a cada institución y buscar a los responsables y presentarles proyectos. Los proyectos son evaluados, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos llegan solicitudes de diferentes tipos de instituciones y nosotros hacemos una selección, presentamos ante un directorio y este directorio es el que define, el que dice, este proyecto parece interesante, a este sí me gustaría aportar, este que está dirigido a jóvenes o a niños o a mujeres, y así ellos van viendo. Muchas veces depende al final del director, ¿no? Pero lo primordial es que la ONG toque puerta, porque si no lo hace, el banco no te va a ir a buscar. Créeme, hay muchas instituciones que buscan a los bancos, entonces los bancos no salen a buscar proyectos, ¿no? Los hacen propios o hacen en conjunto una alianza. Entonces te sugiero que si necesitas patrocinio, ya sea para capacitar, mejorar condiciones de los niños, pues hagas un proyecto y lo presentes. Muy bien, gracias, Muchas gracias. ingeniera. Javid Roa Vargas pregunta, en estos tiempos de cuarentena, ¿qué tipos de RCE se pueden aplicar? Mira, lo primero y lo fundamental que se está haciendo en casi todas las instituciones y empresas, y deberíamos hacerlo así, es cuidar al personal, ¿no? O sea, lo primero es el cuidado de lo tuyo, lo más cercano. Y en este caso es medidas de protección, de salud, condiciones de trabajo, horarios, ver la posibilidad, si amerita o si se puede, del teletrabajo. Y de aquellos que no, por ejemplo, las empresas productivas que no podrán hacer teletrabajo, pues darles las condiciones de seguridad, de distanciamiento o por lo menos de bioseguridad, ¿no? De tener algo que proteja o distancia al compañero. Porque yo me pongo a pensar, ¿cómo haces para distanciar en una fábrica, por ejemplo, de costura? Los tienen lado a lado. Lo único, vas a tener que poner como un plástico, si quieres, al lado, por lo menos, para no tener ese contacto directo. Pero igual, el virus está en el aire, ¿no? En Santa Cruz, supongo que ustedes saben que cuando el ambiente es cerrado, pones el aire acondicionado y eso hace que el virus se quede latente en el aire y cualquiera pueda contagiarse. Entonces, son ese tipo de consideraciones que uno debe tener para empezar con su personal. Lo segundo es con el cliente. Evidentemente, hay que darle las condiciones y el servicio de tal manera que le dé confianza y seguridad. En este caso, la responsabilidad social tiene como responsabilidad, si va el término repetitivo, gestionar con el equipo, muchas veces con el equipo administrativo, el costo adicional que representa entregar el producto para mejorar las condiciones al cliente. Pero tenemos que investigar y dar opciones. Muchas veces por acelerarnos encarecemos el producto y hace también que el cliente no pueda acceder a él, ¿no? Entonces, hay que tratar de ser muy creativos y también prácticos. La responsabilidad en este caso tiene, si te das cuenta, que tener la cabeza en ambos, ¿no? En el bolsillo de la empresa y también en el bolsillo del cliente. Porque si la empresa no tiene lo suficiente de utilidad, pues la empresa va a quebrar y no podemos hacer quebrar a la empresa. Nuestra responsabilidad también es con la empresa y para que la empresa sea sostenible es ser creativos para que el costo sea siempre lo menor posible con el mayor beneficio al cliente y a la empresa. Entonces, es tiempo de creatividad. Aquí depende mucho del rubro y de la actividad en la que estés trabajando para lograr que ese cliente logre tener el beneficio que espera del producto o del servicio, ¿no? Y que el banco o la empresa. Perdón, Rocío, le corté sin querer. No te preocupes. Por favor, a todos los participantes, especialmente a los que se están conectando recién, háganos el favor de silenciar sus micrófonos. Tengan, por favor, esa consideración, ¿ya?
Les agradezco mucho. Romer Alquizalet León quiere hacer una consulta. No sé si todavía sigue en línea, Romer, por favor. Sí, estoy estimado. Buenas noches, Rocío y participantes de la exposición. La verdad que muy interesante todo lo que ha hablado. La consulta en sí hablaba un poco del ámbito regulatorio para todas las empresas, en especial a las que pertenecen a las medianas y grandes empresas que prácticamente están reguladas para trabajar el tema de su responsabilidad social de dichas empresas, ¿no? Si bien hay un ámbito de regulación, ¿qué beneficio tienen estas empresas? Porque entiendo yo, si están regulados, siempre hay un beneficio, ¿no? Para que estas empresas se comprometan más y desarrollen programas, ¿no? De desarrollo social, de ayuda, de sostenimiento y demás. ¿Cómo pueden beneficiarse estas empresas o de qué se benefician, mejor dicho, estimada Rocío, por favor? Muy bien, Rommel. Fuera de los beneficios que hemos hablado, que son los de lealtad, disminuir costos, disminuir rotación, uno de los beneficios que las empresas deberían lograr o buscar con tener un sello de certificación de que eres una empresa con responsabilidad social es para permitirte abrirte mercados en el exterior. Hoy en día, principalmente en Europa, todos aquellos que son consumidores piden que las empresas tengan sellos o calificaciones de responsabilidad arriba de A, ¿no? O sea, de muy buena calificación. ¿Eso qué significa para ellos? Que están comprando productos que son medioambientalmente responsables, que no contaminan, por una parte, que tienen, digamos, cumplimiento cabal de lo que son sus responsabilidades laborales, que cumplen y respetan los derechos humanos de la comunidad y de los clientes, y por ende ellos sí valoran esos sellos. Si eres una empresa que quiere exportar, el mejor dato para ellos es que tienes o que tengas un sello de responsabilidad o incluso una certificación. Son un poco costosas, pero valen la pena si tú estás apuntando a esos mercados, ¿no? Por lo demás, hacer responsabilidad social, como ya les había mencionado al principio, tiene beneficios internos para la propia empresa, ¿no? Perfecto. ¿Se podría decir entonces que de una u otra manera esta responsabilidad social te abre puertas, tantos nacionales e internacionales, te da una ventaja competitiva con relación a otras? Exactamente, Romel. La ventaja competitiva está clara, ¿no? Eres totalmente libre de trabajar con estas empresas o con estos consumidores externos. Te van a valorar y de hecho te van a poner entre la lista de proveedores. Okay, muchísimas además que si puedo acotar ahí, Rocío, ¿Sí? ayuda a mejorar la imagen y la reputación de las empresas, ¿no? Incluso supuesto. en la percepción de la opinión pública, a pesar de que muchas veces no consumamos un producto o un servicio de esa marca o de esa organización, pero en nuestra mente sabemos que es una buena organización, una buena empresa, por todas las acciones de RSE que desarrolla, ¿no? o que implementa. Sí, así es. Bien, Daniel Flores pregunta, ¿qué debe hacer el encargado de RSE si su proyecto sufre algún inconveniente al momento que se esté desarrollando? Buena pregunta. Y mira, precisamente me está sucediendo y nos va a suceder a muchos porque no esperábamos una cuarentena tan larga, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre cuando tú haces un proyecto, saben que hay una etapa donde se hace la posibilidad A, B, C, o también que muchos llaman en factibilidad, principalmente en la parte económica, se ve se me ha ido el término correcto, pero ves posibilidades y condiciones, ¿no? O sea, si el proyecto tiene estas condiciones extremas que son negativas, pues tienes que haber previsto o desarrollado alternativas y en las mejores condiciones, cómo trabajarías o cómo seguirías y haces el seguimiento. Sin embargo, considerando de que a veces no muchos proyectistas prevén una posibilidad extrema negativa,
y ya en el momento se da la situación, es momento de ser flexibles. O sea, el proyecto y las personas no solamente de RC, sino de todas las actividades, tienen que tener la capacidad de ser flexibles con sus actividades para poder acondicionarlas en función a los resultados que esperan. Entonces, muchas veces esas actividades que estaban planeadas que no se van a realizar, las tenemos que cambiar por otras. Por ejemplo, yo en este momento no puedo dar capacitaciones ni talleres a mujeres en situación de pobreza, pero voy a tener que hacer instrumentos o herramientas digitales o buscar herramientas digitales que las pueda compartir. Además, si se dan cuenta, como son mujeres en situación de pobreza, no podrán ser aplicaciones muy cargadas o muy pesadas porque obviamente ellas no tienen para comprar megas como cualquier otra persona, digamos. Entonces, tengo que prever esas condiciones a quien quiero beneficiar y tengo que acomodarme a su situación o mandarles por WhatsApp así pequeños tips, ¿no? La capacitación se va a reducir a deshacerla, si ustedes quieren, en pequeños mensajes, pero me tengo que dar formas. El proyectista o el responsable de responsabilidad social tiene que ser capaz siempre de ser flexible y acondicionarse o acomodarse a las posibilidades y condiciones que le da su institución para lograr el beneficio del público o el grupo de interés que quiere beneficiar. Muy bien, gracias. Ingeniera, no sé si podemos seguir con un par de preguntas más o ya desea. No se preocupe, a mí con gusto, lo que gusten. Sigan con las preguntas. Bien, Oriana quiere hacer una pregunta y luego Anair. Bien. Buenas noches, licenciada. Quería consultarle si usted considera que aún en Bolivia las empresas todavía no están o les falta interés en la implementación y aplicación de este RCE y a qué se puede deber esto. Sí, Oriana, en Bolivia yo te diría que un 70% no lo implementa, pero sí lo conoce. El por qué no lo han aplicado, en parte porque en Bolivia, a pesar de que hay regulaciones, no somos tan estrictos, ¿no? Una de las cosas que hace que los países, digamos que han avanzado o que están más desarrollados con nosotros, es que su regulación es extremadamente estricta. Bolivia nos caracterizamos por ser informales y eso lo sabemos todos. Sin embargo, a pesar de que fueras informal, si tú quieres aplicar responsabilidad social, siempre vas a ver si te beneficia o no. Entonces, lo que nos está faltando es demostrarles el beneficio. O sea, si una empresa no ven el beneficio de la implementación, no lo va a hacer. Entonces, lo que ellos no están logrando es ver cómo les va a beneficiar. Si ellos lograran ver eso o nosotros logramos hacerles ver eso, ellos estarían más conscientes o más dispuestos a implementarlo porque tendrían un fundamento. Muy bien, Muchas gracias. gracias. Anair Limpias. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué es muy importante que las empresas pongan en práctica la RCE? La importancia depende mucho de cuánto beneficio, cuánto valor la empresa quiera. Y también de qué mirada estés viendo, ¿no? O sea, la empresa le da la importancia cuando ve el beneficio mayor para ellos mismos. Si nos vamos desde el punto de vista económico, porque la RC te reduce costos. Como decíamos, y también lo recalcó el licenciado Brian, porque te da muy buena reputación y eso hace que tus consumidores te vean bien y tu marca se posicione. Desde el análisis de los otros, o sea, del que es el usuario, si la empresa utiliza o implementa RCE, yo también me siento bien por comprar un producto que, por ejemplo, no contamina o que es cumplido con sus empleados, ¿no? Porque si yo supiera que una empresa no les paga a sus empleados, que, no sé, los explota, tal vez no me sentiría tan bien comprando ese producto, por más barato que sea. Sin embargo, para que vean las incongruencias, porque muchas veces expresamos ser personas que buscamos la justicia, la honestidad, que todos tengamos igualdad,
Sin embargo, nosotros compramos mucho producto chino y decimos, no, es que lo chino es barato. Sí, es barato, pero es porque en su país las personas son esclavizadas. Si nosotros pagáramos los centavos que pagan a los chinos, nuestros productos también serían baratos, pero no sería justo, ¿verdad? Porque esas personas estarían en condiciones no aptas para vivir en muchos casos. Entonces, no estamos viendo al perjudicado en los productos chinos. Y cuando compramos lo nuestro, pensamos que es muy caro, pero no estamos viendo también el beneficio de ese producto. Y entonces, cuando empezamos a hacer conciencia, ver la importancia de que esas personas que sí implementan un buen pago, que sí hacen su responsabilidad social, están haciendo lo correcto. Entonces, las personas vamos cambiando y si nosotros nos vamos volviendo conscientes, vamos a hacer que las empresas también sean conscientes y den mejores condiciones para todos. He ahí la importancia. Entonces, como te digo, la importancia va a depender mucho desde qué lado quieras verlo y la importancia puede ser económica, puede ser social, puede ser ambiental. Tiene muchos aspectos que considerar. Una pregunta. ¿Cómo debe ser la RCE en la PYME? ¿En la qué, perdón? En la PYME. ¿Lo puedo te escribir? Sí, Ok, lo voy a escribir. ¿No se referirá a la pyme? Sí, es PYME. Ok. Ya. Mira, nosotros, como tú sabes, hemos clasificado a las empresas en Bolivia básicamente en 3 a 4 grupos. El primer grupo, que son las microempresas, sé que no te estás refiriendo a ellas. Las pymes son las pequeñas y medianas empresas, son empresas ya más formales, un poco más grandes, y las grandes empresas, ¿verdad? Entonces, Sí, si vamos a hablar de este grupo intermedio, que son las pymes, la RC tiene que partir por lo básico, que es cumplir con todo lo que es lo laboral, que es lo básico. Y también con su formalización. Una empresa pyme que no es formal, que no llega a cumplir o a aportar el listado, no está haciendo realmente responsabilidad social, ¿no? Entonces, desde la formalización, el cumplimiento normativo es uno de los primeros pasos. Lo segundo es evaluar sus servicios o productos hacia el cliente, siempre cuidando el beneficio, la salud y el bienestar del usuario. Lo tercero, normalmente, es el desempeño financiero, que tiene que ver con que sepa administrar sus costos y hacer una buena gestión. Y en eso empieza a implicarse el medio ambiente, porque cuando haces una buena gestión de costos, deberías proveerte de los mejores productos que sean ecológicos o que cuiden el medio ambiente, pero que a la vez no te estén elevando el costo para que tu producto no sea más caro. Entonces, se va volviendo una integración de lo que haces con tus empleados, con tu producto, con el servicio, con lo que ofertas, con la exposición de la información, con la transparencia que le das y sin olvidar la normalización, ¿no? Eso es lo que debería hacer una pyme para hacer RSE. Listo, gracias. Gracias. No sé si todavía Fernando Rivera sigue en línea. Quería hacer una pregunta. Yo tengo una Sí, sigo en línea. Quiero hacer la pregunta. Buenas noches. Por favor, Fernando, adelante. Sí, buenas noches. La pregunta que quería hacer es que, como dijo, en Bolivia no se ha implementado todavía en su totalidad, ¿no? Lo del RC en todas las empresas. ¿Cree que sería posible, digamos, que en algún momento, en algún día llegue a estar presente el RC en todas las empresas de Bolivia? Y si cree que es posible, ¿en cuánto tiempo más o menos, su opinión de usted, ¿no? ¿En cuánto tiempo sería posible esto? Bien, Fernando, comentarte que ya el año pasado se estaban dando pasos avanzados y acelerados para la RCE. Un poco porque Bolivia también ha empezado a integrarse a lo que es el mundo. Si te das cuenta, con la globalización, Bolivia ha empezado a responder a los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, enfocados al 2030. Para llegar a esos objetivos, tanto como país como con empresas y hacia abajo, o sea, hasta llegar a cada individuo, tenemos que tener en cuenta
cómo se van implementando y cómo se va haciendo la responsabilidad social. Por lo tanto, este año es inusual, pero si salimos de esta cuarentena y volvemos un poco al ritmo que teníamos, para dar continuidad e incluso para acelerar nuestra economía, Bolivia y sus empresas va a tener que empezar a acelerar su responsabilidad social en cada una de ellas en menos de 5 años, Fernando. Porque la empresa boliviana o incluso de cualquier otro país que no tenga las condiciones que establece otro país para exportar, no se vuelve competitiva. Y si nosotros nos quedamos solamente queriendo vender hacia adentro nuestro, tampoco va a crecer nuestra economía. Entonces va a llegar un momento en que no por obligación, sino por necesidad, las empresas van a tener que empezar a gestionar y hacer su responsabilidad social para poder lograr esa apertura de mercados que requieren para sus productos. Una consultinga, Siga. Ya que nombró lo de las ODS, disculpe, yo tengo entendido que la ONU tiene un calendario, ¿no es cierto?, que es hasta el 2030. Entonces, con respecto a lo que dijo de las RCE, pues esto ayuda a cumplir ese calendario por el tema del medio ambiente y todo eso. Entonces, me parece que debería de empezar a obligarse después de la cuarentena, yo creo, a las empresas a implementar esto de alguna u otra manera para poder cumplir con el calendario de que piden las ODS, ¿no es cierto? Así es, y lo estaban haciendo. Por eso el año pasado ha quedado en borradores la ley de responsabilidad social para empresas, precisamente pymes y grandes empresas. A las microempresas se les deja normalmente como voluntario, ¿no? Pero ha quedado ahí. Entonces, hay que esperar un poco que salgamos de esta, como te digo, para reencaminar y bueno, también para que el gobierno vea las condiciones que se requieren para impulsarlo. Bien, las últimas 2 preguntas, por favor, ingeniera. Y a los que no, lo siento mucho, pero el tiempo ya nos está apretando. La pregunta, por favor, que haga primero Marilyn Carlos y por último Claudia Ariane Carrillo. Buenas noches, mi pregunta era, ¿las empresas qué canales de comunicación llegan a utilizar generalmente para transmitir sus programas o proyectos de RCE? Muy bien, buena pregunta. Mira, depende mucho del público de interés, ¿ya? Y de cuánta prioridad le quieras dar. Por ejemplo, uno de los grupos de interés que es interesante que conozcan qué se está haciendo y los resultados es tus socios o tus dueños de la empresa. Y cuáles son los medios que están establecidos desde un mailing, una memoria de responsabilidad social, informes de las actividades, el informe de responsabilidad social, son parte de los medios y canales. Otros grupos de interés que requieren y que es importante que conozcan los programas, proyectos y resultados son tanto los funcionarios como los usuarios o los clientes y la comunidad en general. Normalmente para ellos igualmente se utiliza la memoria y se utiliza la publicidad en sí. Hay muchos bancos que ustedes conocen que ellos sacan todo el tiempo, primero su calificación, lo sacan en periódico, lo sacan en la televisión y dicen el banco X ha llegado a una calificación de A+, que es muy buena calificación, ¿no? Puedes ingresar a sus páginas web. En todas las páginas web de los bancos vas a encontrar un informe de responsabilidad social o también llamada memoria de responsabilidad social que incluye la calificación. El informe te indica qué actividades se han hecho y cómo se han valorado. Es bien interesante si tú quieres empezar a implementar y conocer cuáles son los programas y cómo se los califica y qué es lo que realmente la gente aprecia. Porque no es lo mismo, evidentemente, en una institución financiera que una empresa. Pero, por ejemplo, en los bancos, los funcionarios aprecian tener convenios o servicios adicionales que no te dan por norma. O sea, ya tienes servicios de salud, caja, ¿verdad? Pero si tu institución ha logrado tener
un seguro adicional o que te den rebaja para la atención en oculistas o dentales para tus niños, son valorados. Entonces, ese tipo de actividades se los refleja y se los puede leer en las memorias de responsabilidad social. Gracias. Claudia Carrillo. Muy buenas noches a todos. Gracias por permitirme hacer la pregunta. Bueno, como bien mencionaban, aquí en Bolivia no todas las empresas han implementado esto de la responsabilidad social, o simplemente hay algunas que lo hacían por una simple apariencia o por conseguir una etiqueta. Ahora, con el tema de la pandemia, hay muchas de las empresas acá que no han estado a nivel de la pandemia, valga la redundancia, porque prácticamente ahora esto de la pandemia está presionando a las industrias y a los inversores para asegurarse de que las RCE estén realmente conectadas a la entrega de valor. ¿Qué acciones pueden tomar las empresas, sin importar el rubro o el nivel en el que se encuentren, para poder abarcar todo esto en el tema de la pandemia del coronavirus? Mira, la pandemia ha obligado, de hecho, a las empresas un poco, algunas a reinventarse y otras solamente a complementarse y dar protección ya sea a su personal o a su cliente. ¿Cuánto quieras realmente hacer RCE? Depende de cuánto realmente estás involucrado con ese grupo de interés. Si te interesa mucho tu personal, cuidarás a tu personal, ¿no? Si te interesa mucho el usuario, pues proveerás los canales, los medios para darle seguridad y confianza de tus productos y de hacerle llegar canales de distribución. Te sería una infinidad de actividades y sería realmente largo hablar de cómo puede hacerlo cada uno, porque depende mucho de en qué rubro estás y qué quieres hacer por ese grupo de interés, qué beneficio quieres darle. Tendríamos que analizarlo muy detenidamente, porque no te puedo decir que, por ejemplo, el hecho de ponerte un plástico de protección para la venta es suficiente. Para mí puede ser suficiente. Como usuario, cliente que va un ratito, sí, pero si no estoy realmente considerando el bienestar de mi funcionario, que él sí está en contacto continuo a pesar del plástico, tal vez no estoy haciendo suficiente RCE. ¿Te das cuenta? Por eso va a depender mucho de la actividad y de a quienes estés protegiendo. Porque también hay niveles de protección. No es lo mismo el funcionario que está expuesto, o sea, que está en primera línea, los de ventas o los de cajas, ¿verdad? Que un funcionario que está en oficina de back office, que procesa, digamos, un administrador o uno que hace reclutamiento. No es lo mismo. Entonces, todo depende de cuánto nos concienticemos con cada uno y en qué nivel de riesgo se encuentra esa persona o de beneficio requiere esa persona o ese grupo de interés al que quieres lograr o hacer realmente RCE con ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bien, la última de las últimas, ingeniera, por favor. Lady Gutiérrez, con ella cerramos definitivamente esta conferencia. Muy Lady. bien. Creo que ya se fue. Él ha hecho su pregunta hace rato. Ah, ya, ok. Sí, Listen, ya respondieron mi pregunta, gracias. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. De esta manera, entonces, damos por concluida esta conferencia. Nuevamente, ingeniera, en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Privada Domingo Savio, le agradecemos muchísimo su valioso tiempo. Gracias por compartir toda esta experiencia, su expertise y, bueno, los comentarios que han ido depositando los participantes en el chat han sido muy satisfactorios. Creo que se ha cumplido con el objetivo. Muchísimas gracias y las puertas de la universidad también siempre van a estar abiertas para usted, para el BDP, cuando así los requieran, con mucho gusto para poder colaborarles en cualquier proyecto que tengan en mente. Nos gustaría que
que nos tomen en cuenta. Y a todos los colegas docentes y estudiantes también, muchísimas gracias por su tiempo, por su presencia, y mil disculpas a los que no pudieron realizar sus preguntas, pero ya nos hemos extendido de sobremanera en el tiempo. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, ingeniera. Gracias por la oportunidad. Un gusto. Y para cualquier cosa, Brian, estoy a disponibilidad de responder cualquier consulta que alguien tenga. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Buenas noches.